Amigos y amigas de las alternativas educativas, el día de hoy les estamos saludando desde Zamora, Michoacán, en el marco de un coloquio internacional sobre miradas de educación desde América Latina, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162 de Zamora. Y bueno, estamos aprovechando el momento, la oportunidad para saludar a varios de nuestros amigos que están haciendo alternativas, que están construyendo y que están cuestionando la educación que hoy lamentablemente se impone en muchos de nuestros países. Y hoy es un honor para las alternativas educativas tener a una compañera que viene construyendo alternativas desde diferentes enfoques. Entendemos que el tiempo es corto, pero vamos a aprovechar al máximo para que ustedes, amigos y amigas, sigamos en esta idea de juntos construir otro tipo de educación. Tenemos hoy a la doctora Iliana Lopriore. Excelente. Bienvenida a las alternativas educativas, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de haber participado en este coloquio de miradas. Excelente. Bueno, la doctora nos visita desde Venezuela, pero ya es casi mexicana, ¿no? Ya muchas visitas a Zamora, sobre todo. Mundialmente se ha venido transformando el término de educación preescolar a educación inicial. Educación preescolar es una etapa de la educación inicial, sin embargo, algunos países, en este caso como México, lo sigue denominando como educación preescolar. La importancia de la denominación, porque no existe ningún ni término vacío ni neutro, es porque no importa solo que sea antes de la escuela, es una etapa con identidad única, con una identidad propia, que no requiere, o sea, se simplificaría solo denominarla como preescolar. Ok, excelente. Bueno, pues ya entramos en materia. Doctora, en esta lamentable situación que nos encontramos no solo en el país, sino en muchas partes del mundo, donde la violencia se ha naturalizado, tenemos prácticamente situaciones que no solo desde la familia, sino en la misma escuela, se normaliza la violencia. Usted mencionaba hace un momento en su participación cuántas veces no tenemos el escenario donde llega el padre de familia o el tutor dando toda libertad al maestro para que incluso utilice medios con uso de violencia con tal de que el niño aprenda, ¿no? Las famosas frases. ¿Qué opina de este contexto, insisto, lamentable, donde la violencia se ha normalizado? Existe un proceso de reproductor de la violencia donde es generacional, es cultural, responde por supuesto a un elemento contextual. La violencia no aparece de manera solitaria, sino que responde a todos estos elementos. Nosotros promovemos desde la educación inicial todo lo que tiene que ver con el buen trato. No solo como una relación cercana, respetuosa y digna de los padres con los hijos, sino también el docente debe ser un gestor de ese buen trato, asumiendo eso desde una perspectiva de los derechos humanos y por supuesto con esa opción que conversamos en la tarde de hoy que tiene que ver con la afectualidad. Es un agregado. Todo el mundo puede asumir que el buen trato es simplemente no gritar, entre comillas, no ser violento, pero implica muchísimo más que eso. La afectualidad atraviesa, no podemos resolver los problemas de violencia de raíz si no trabajamos muchísimas situaciones, pero un arista que es fundamental tiene que ver con los vínculos. Nosotros venimos de un proceso colonizador donde las relaciones de poder no solo es institucional, sino que también se da en los ámbitos familiares, en los ámbitos comunitarios, y la escuela no es lejana, no es ajena a ese tipo de relación. Por supuesto, ¿cómo no esperar la violencia cuando en todos estos ámbitos primarios y adquiridos y emergentes está presente? Entonces es muy importante que se puedan construir desde estos primeros años de vida una relación que sea mucho más dignificadora y de mayores vínculos. Ok, tenemos varias propuestas sobre promover una cultura para la paz o sobre resolución pacífica de conflictos, etcétera. Grandes planteamientos, pedagogía de la ternura. Pero hoy queremos que usted nos comentara sobre la propuesta que están construyendo. Eso me quedó
así en el imaginario, ¿no? Están construyendo todavía una propuesta para desarrollarla en los primeros años. ¿Cómo se llama? La afectualidad. Afectualidad. La afectualidad, nosotros pudiéramos confundir y quedarnos en el imaginario que se reduce la afectualidad a solo la afectividad, al manejo de las emociones, a la inteligencia emocional, y sin desmeritar cada uno de los términos y sus respectivos autores, porque mi intención aquí es desmontar, pero también generar una propuesta que sea alternativa. Okay. La afectualidad viene a ser una propuesta convivencial diferente. Tú muy bien lo decías anteriormente, las relaciones están marcadas por la violencia. Es más, conviven en violencia. Hay familias que ya establecieron eso como un parámetro de conexión. Por tanto, ya no es generar convivencia, es una convivencia alternativa. La afectualidad es muy importante porque viene a conectarte y a superar esos conceptos externos o superficiales de la autoestima, de todos nos queremos y nos amamos, y donde de repente asumimos la pedagogía de la ternura, del amor, con un simple o un aparente, una frase corta, pero que no conecta, que no imbrica, que no respeta al otro, sino a lo mejor como un acto de cordialidad. O sea, este es un proceso mucho más profundo y no está construido por completo, porque hasta eso tiene que ser coherente. La afectualidad es una relación consigo mismo que implica a su vez una relación con el otro y un sentir juntos. Cuando uno asume estos tres elementos, que no son necesariamente simultáneos o secuenciales, que puede darse de muchas maneras, cuando se asume desde esta perspectiva, obviamente desde el mí mismo no se puede generar una propuesta. Necesito del otro, reclamo el otro, porque el otro también de alguna forma es proyección de mí. En ese proceso de transformación no podemos generar una cultura de paz, no podemos acabar con la violencia, no podemos hacer una transformación social cuando los sujetos que forman parte no asumen la formación como un proceso de transformarse. Entonces, es descubrir al otro descubriéndome, reconocer al otro reconociéndome, o desde el reconocerse, reconocer al otro. Entonces, es importante que pudiéramos demitificar y no simplificar cómo se ha venido abordando en la escuela y en los distintos ámbitos o en la cultura escolar todo lo que tiene que ver con la emocionalidad. Ha sido un abordaje, como ya lo dije, muy externo, de muchísima externalidad, y por supuesto no podemos aspirar un cambio social desde ese abordaje. Ok, doctora, ahorita le vamos a entrar a eso. Solamente que quiero yo preguntar sobre esto último que comentaba, no solo con el otro en términos de personas, sino usted mencionaba con la misma naturaleza. Que nos hablara un poquito sobre este planteamiento, que sin duda es amplio y rompe un esquema que nosotros tenemos muy cuadrado, ¿no? Sí, la pedagogía de la alteridad, que se viene manejando en toda América Latina por muchos investigadores y educadores, tiene que ver asumir ese otro con el cual uno debe tener una interacción, que se debe reconocer en el otro. Ese otro perfectamente puede ser un sujeto cercano o no cercano, familia o no familia, querido o no querido, estudiante o no estudiante, pero también es un otro que puede ser un texto con el cual yo puedo establecer una interacción, pero también es el planeta, es el mundo. Yo no soy, los sujetos interactuamos con la naturaleza, todo forma parte, entonces ese otro ya se redimensiona, no es solo una relación de pares o impares, sino una relación que viene a recobrarnos la relación primaria, que es con nuestra tierra. Entonces, es el otro que es parte también de mí. Excelente. Ok, y pasamos a esto que usted comentaba, que tiene que ver con, pues lamentablemente, algunos planteamientos reducidos para el tema de la violencia. Es decir, en muchas escuelas la violencia se trata con más violencia, más reglamentos, más situaciones de este tipo. En otra se trata como si viéramos en un mundo color de rosa, donde todo es bonito, donde no existe el conflicto, y entonces solamente basta algunas pequeñas habilidades sociales, ¿no?
entendemos que la propuesta acá es diferente. ¿Cómo iniciar este proceso de trabajar el planteamiento que usted está haciendo sin que sea una receta? Es decir, me queda muy claro que el tema de las recetas no nos han servido para nada, pero sí nos puede servir como elementos para empezar a caminar. Sí, creo que lo que más guía es la propia experiencia, de cómo venimos construyendo desde la vivencia esta propuesta de la afectualidad. En este proceso de revisión, que no es emocional, también hay una revisión que es intelectual, que implica el aprender también de otras voces, de otras experiencias. Vemos, por ejemplo, cómo Foucault nos habla de las tecnologías del yo como una de las alternativas también para poder hacer una reflexión sobre el sí mismo y ver ya no solo cómo son las relaciones de poder entre el otro, sino cómo yo mismo puedo generar elementos de control sobre mí. Eso es una de las orientaciones, porque muy bien tú lo has dicho, no podemos hablar de recetas, contradice la esencia de la afectualidad poder hacerlo, pero sí también son guías. Otro elemento tiene que ver con la autobiografía. Nosotros es un mecanismo, una acción o un proceso de investigación las historias de vida, pero siempre las historias son lejanas, no necesariamente la gente analiza su historia. Y ese análisis de historia, por ejemplo, en este ámbito que estamos de educador, uno debe revisar hasta la historia intelectual, o sea, cómo soy lo que soy, cómo este ser se ha venido construyendo a lo largo de mi historia y cuáles son los factores que están allí. Cuando estamos hablando también de las relaciones de poder, cómo han estado esas relaciones, cómo se han tejido las interacciones. Normalmente reproducimos las experiencias cuando no somos conscientes de ellas. Y el primer paso, el salto para poder hacer ese vínculo de interacción con el otro, tiene que ver con recobrar esa relación no solo con nosotros mismos, sino es recuperar esa historia individual en todos los ámbitos, en el ámbito intelectual, en el cultural, en el económico, en el social, en el familiar, qué es lo que soy, que es producto de la integración de todos ellos. Entonces, esa revisión, esa narrativa individual, creo que hay que develarla, es un ejercicio que ciertamente es individual, pero que se ejerce también en interacción, animado, en grupo. Por ejemplo, lo estamos promoviendo desde esta perspectiva. Cuando nosotros hablamos de estos encuentros, procuramos que sean no actividades, sino experiencias, que el otro pueda imbricarse, que el otro sienta que es una necesidad, que no es una imposición. La revisión interna, cuando hablo de revisión interna, hablo de la relación conmigo, pero también cómo ha sido mi relación con el otro. Creo que no puede existir otra posibilidad de generar una plataforma viable para la afectualidad si no lo hacemos desde esta perspectiva. Otro elemento que quisiera aportar tiene que ver con el asumir la pedagógica, independientemente de la postura epistemológica o teórica, que bueno que sea diversa, que todos nosotros podamos manejar en nuestra práctica o en nuestra praxis docente. La pedagógica viene a generarnos un elemento que relaciona lo que nosotros aprendemos con placer. Es la estética del aprendizaje, es la erótica del aprendizaje, y que busca también superar esa relación con el otro, que no puede ser una relación de alguien que domina con otro víctima. Cuando se asume también la pedagógica en la práctica cotidiana, estamos abriendo puertas para ver este elemento de la afectualidad como una posibilidad. La afectualidad no es un decreto, no es una receta, no queremos que sea una palabra de moda, queremos que sea una experiencia que transforme y que trascienda esa perspectiva superficial de cómo se viene abordando lo emocional, lo social en la educación. Por eso es que es una alternativa de la educación. Excelente. Dos últimas. Hace un momento que estábamos en su taller, había un planteamiento y una diferencia que usted hacía en el bienestar y en el bien ser. ¿Qué de esto? Creo que como hemos sido colonizados, han procurado históricamente que estemos bien. Y ese bienestar
por supuesto que tiene tiene una polisemia de significaciones, pero que esas significaciones reproducen un esquema donde no necesariamente el niño, la familia, niño y niña, la familia y el docente puedan tener la plenitud. Hay gente que bien está, pero que no tiene el bien ser. Cuando agregamos ese elemento, es asumir que el ser, que la esencia humana, que la dignificación es el centro, es el eje sobre el cual nosotros colocamos el proceso de formación, pero también es el eje vital. Nosotros queremos que nuestros niños y nuestras niñas ejerzan, no simplemente que tengan derecho, sino que ejerzan con plenitud el ejercicio de sus derechos. Eso es bien ser. El bien ser es lo que te permite no solo aprender como el cumplimiento también de un derecho, sino el disfrutar de lo que aprendes, el tener una familia que puede ser diversa a las familias tradicionales que conocemos, pero que te proporcionan una oportunidad de conectarte con el mundo de forma diferente. El bien ser es otro tipo de interacción también con el planeta. Excelente. Bueno, vamos a cerrar con ya no es preguntas, más bien un mensaje a los compañeros, compañeras que están haciendo alternativa, y queremos que lo hagan esos términos, ¿no? No solamente la educación inicial, como usted bien lo decía también en su taller, esta es una propuesta que debe ser aplicada en todos los niveles. Ocupamos y con urgencia. Entonces, ¿cuál sería el mensaje a los compañeros, compañeras que están intentando o que están construyendo alternativas para la convivencia escolar o para la cultura de la paz? O ¿qué adjetivo le ponemos ahí? Creo que hay un mensaje que es crucial. Primero, que no es colocar en tensión todo lo que nosotros hemos manejado curricularmente y pedagógicamente hablando en todos los niveles educativos. La propuesta de la afectualidad, como también otras propuestas alternativas, vienen a colocar en la esencia y a descubrir una posibilidad esperanzadora donde la escuela no es solo un espacio para recoger o para cosificar una serie de saberes y de conocimientos, es un espacio también para hacer, como la comunidad también se suma. Entonces la gran invitación es repensarlo todo, buscar otras significaciones, no conformarnos, apostar que los procesos de formación, cuando existe posibilidad de transformación, de autopoiesis, de transformación desde el sí mismo, se abre también una puerta viable para que se pueda transformar no solo el otro, sino esa ciudadanía. Creo que mi mensaje de cierre tiene que ver con apostar a los procesos de formación desde la experiencia individual y sobre todo apostar a los procesos de formación desde la interacción pacífica, convivencial otra, que nos permita dignificar lo que somos en lo humano. Excelente, doctora. Pues quedaron seguramente muchos planteamientos que podemos profundizar y pues aquí hacemos el compromiso que en las siguientes oportunidades vamos a seguir charlando con la doctora Ileana, ya sea en Zamora, en cualquier parte de México, en Venezuela o en alguna parte del mundo, ¿no? Recorremos. Ok, y pues ahí está, compañeros, compañeras de las alternativas, la provocación de seguir construyendo, repensando esta educación para en un futuro muy cercano, ojalá que tengamos otro tipo de educación más humana, más empática, etcétera. Doctora Ileana, muchas gracias, nos vemos en la próxima, ojalá que tengamos la oportunidad de seguir dialogando sobre educación. Y a ustedes, amigos y amigas de las alternativas, nos vemos en la próxima. Recordar que sus comentarios, sus sugerencias son bienvenidas por el medio que ustedes gusten. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.